Ok, vamos a ir entonces esta mañana a la enseñanza. Estamos estudiando un texto que tiene que ver con Génesis capítulo 6. Estamos estudiando esto porque tiene que ver con la sociedad que vivió antes de lo que conocemos como el diluvio, Mabul en hebreo. Mabul. Mabul es una palabra hebrea que su significado es cambio de la forma, cambio de forma, cambio sustancial de todas las cosas. Y eso fue lo que sucedió después de lo que conocemos como el diluvio, como ese cataclismo que se desató. Hubo un cambio estructural de toda forma. Y estamos entendiendo esto debido a que el Señor, el mismo Yeshua, Señor nuestro, advirtió que los últimos tiempos, antes de su regreso, su venida, serían tiempos similares, muy parecidos a la sociedad que vivió antes del diluvio. Eso es lo que enseñó el Señor. Por eso el Señor dijo, ¿sí?, que serían como en los tiempos de ¿quién? De Noé, antes del diluvio, lo dijo él. Y estamos entendiendo esta verdad. Y como el Señor estaba hablando proféticamente y nos está advirtiendo, pues tenemos que estudiar cómo era el comportamiento de la sociedad antes del diluvio. Cómo era el comportamiento de la gente. ¿Qué había allí? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué cosas se dieron? Para así poder entender nuestro tiempo. Y a medida, mis amados, que estudiamos esto, vamos a darnos cuenta que este tiempo que estamos viviendo en la actualidad es el tiempo más parecido al tiempo de ¿quién? De Noé, o más bien al tiempo de la generación que vivió antes del diluvio, en los tiempos de Noé, obviamente. Y estamos entendiendo esto. Y para esto les invito entonces a que vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Versículo 5. ¿Lo tiene? Dice allí Génesis 6, 5. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda forma del pensamiento de su corazón era solamente el mal durante todo el día. Durante todo el tiempo. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre era ¿qué? Mucha en la tierra. Lo primero que identificó el eterno Dios sobre aquella humanidad que existió antes del diluvio es que esta humanidad se había levantado en una ¿qué? Gran maldad. La maldad era ¿qué? Mucha. Había llegado a los límites. Esa palabra que se utiliza allí para mucho, ¿sí? La palabra rabá significa rebosar, cuando algo empieza a rebosarse y empieza a regarse. Rabá significa eso, rebosar, regarse. Es decir, que está traspasando ya el límite, como cuando usted de pronto sirve una bebida, un líquido, y se le va la mano y lo llenó tanto el vaso que empezó a ¿qué? A regarse. Porque el vaso tiene ¿qué? Un límite. Es decir, que la gente de aquel entonces había llegado al límite del vaso, si lo queremos llamar de alguna manera, al límite del vaso espiritual. Se había llenado con tanta maldad. Así funciona esto. El problema es que el hombre no ha entendido. Nosotros vamos llenando una copa. Por eso el Señor habla de las copas de ¿qué? De la ira. De la ira de Él. ¿Por qué? Porque el hombre va llenando la copa, ¿sí? Poco a poco con maldad. Y es tal el grado que llega a rebosarlo. O sea, como que no se detiene, como que no hay un límite. Y cuando el hombre llega a esos límites y empieza a rebasar esos límites, es donde la ira del Señor empieza a desatarse. Quiere decir que la humanidad de aquel entonces, en el tiempo de Noé, había llegado a los límites y los había ¿qué? Rebasado. Estaba la copa rebosada de maldad, y era maldad por todo lado, maldad en toda circunstancia.
Y dice entonces que Yahweh vio que la maldad del hombre era ¿qué? Mucha en la tierra, es decir, había rebosado, había salido del límite la maldad del hombre. Esa palabra maldad que aparece en su Biblia, no sé si en su Biblia diga maldad. ¿Sí dice maldad o cómo dice? Maldad. Por lo general se usa la palabra maldad para traducir la palabra hebrea que aparece allí. La palabra hebrea que aparece allí es la palabra ra. 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 La palabra ra en hebreo significa daño que viene como consecuencia del pecado o de la violación de la ley. Ra, cuando hablamos de la maldad, ra en hebreo, eso significa, esa es la consecuencia, es decir, la maldad es una consecuencia. Eso es la maldad, una consecuencia, es el producto de algo. ¿Y es el producto de qué? De la constante violación de qué? De la ley de Dios, de la Torá. Es decir, ¿con qué estaba la humanidad de aquel entonces llenando aquella copa? Con una constante ¿qué? Violación a la ley de Dios. Violaban y violaban y violaban y violaban y violaban y violaban la ley de Dios y no les importaba y lo hacían ya con descaro, sin ningún tipo de vergüenza, como lo que sucede con un sicario. Yo creo que todos nosotros lo pensaríamos y lo volveríamos a pensar y a repensar, aún estando en una condición de defensa personal, en quitarle la vida a otro, ¿cierto? Aún si uno estuviera corriendo peligro y uno por defensa personal, uno pensaría mucho en quitarle la vida a otro. Por lo menos yo, quitarle la vida a otro, matar a otra persona. Pero ya usted ve, por ejemplo, el sicario. El sicario ya va y mata hasta por deporte, hasta por entrenar. Ya no tiene conciencia, ya lo hace. Y uno dice, pero ¿cómo capaces de matar a tantas personas? Un sicario sale y le mete 3, 4 tiros a una persona como si nada. Y al otro día vuelve y lo hace y lo hace y no le importa quién sea, no le importa si es hombre, mujer, si es niño, si es adulto, no le importa. Lo va haciendo, ya no tiene ningún tipo de ¿qué? De límites. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo no sería capaz de quitarle la vida absolutamente a nadie. ¿Y cómo esta gente sí lo hace? Porque perdieron, porque la proporción, porque cuando uno se acostumbra a violar la ley, ya pierde la conciencia. Ya no hay conciencia. Y ante una sociedad que se acostumbra a la violación de la ley continuamente, se empieza a perder ¿qué? La conciencia. Mire que lo que era moralmente cuestionable hace algunos años atrás, hoy ya es visto como algo normal. Y estoy hablando en el caso, por ejemplo, de la homosexualidad. Hace años atrás eso era bien cuestionable y moralmente no era correcto. Pero hoy parece que se han vuelto en especie de modelos aquellos que salen a decir que son homosexuales, y mucho más si son famosos. Y la gente los alaba, qué bien, te felicito. Y sale alguien a decir, soy homosexual. Y todo el mundo, y en las redes todo el mundo, te felicito, te apoyo, muy bien, qué bueno que defiendas tu identidad, estamos contigo. Y la gente empieza a apoyarle. Y si uno pusiera en el Facebook o en una red social, soy heterosexual. Es decir, el heterosexual es el que tiene hombre y mujer, ¿no? Para que entienda, homosexual son del mismo sexo, heterosexual, hombre y mujer. Y si uno pusiera soy heterosexual, la mayoría de la gente, o que viva la heterosexualidad, la mayoría de la gente yo creo que le pondría a uno, ¿qué le decía? Homofóbico, retrasado, primitivo, cavernícola. Ahí mismo le caerían a uno encima. Mire cómo va reaccionando la gente. Porque a lo bueno empiezan a llamar malo y a lo malo, bueno. Y usted mismo se dio cuenta, en estos días ha salido la noticia, y es triste y lamentable, como un par de muchachos, líderes de una iglesia, de una de las iglesias más significativas en el mundo, públicamente ahí en la ciudad de Nueva York, es una de las sedes de esta iglesia, que su sede principal se encuentra en Australia. ¿Sí? Pues sencillamente salieron allí a mostrar su homosexualidad y sin ningún reparo y sin ningún pero.
Obviamente a mí, yo no quisiera estar en los zapatos del pastor principal de esa congregación. Debe ser muy difícil que personas le salgan así y públicamente, y la gente salió a defenderlos, y es una cosa, y qué bueno, y que sí, eso se trata, el amor al prójimo, el amor a Dios, es amarnos entre todos. Y es una cosa bien complicada, bien difícil. Es algo que nosotros estamos viviendo hoy. Y la gente empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y empieza la maldad a desbordarse en cantidades, en cantidades. Y ya no tenemos conciencia de las cosas. Veamos las cosas que anteriormente podían ser moralmente malas, hoy son buenas. Y dentro de algunos años la pedofilia será algo ¿qué? Bueno. Ya en algunos países la hay. Y así vamos en un decaimiento moral en todas las cosas, sencillamente argumentando el desarrollo propio de nuestra vida. Y dice acá entonces que vio la maldad, que era algo que mal, había algo, la maldad que se había desbordado era mucha. Entonces esa palabra maldad es el resultado o la consecuencia de la violación continua de la ley de Dios. Cuando uno llega a ser una persona malvada, cuando realmente ha tomado ya una constante violación de la ley sin ningún escrúpulo. Por eso nosotros tenemos que entender esto de qué es esto de lo malo. Mire lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra allí: e hizo Salomón lo que lo malo ante los ojos de ¿quién? De Yahweh, porque no siguió plenamente a Yahweh como David su padre. Hizo Salomón ¿qué? Lo malo. Mire este hombre, ¿sí? ¿Hizo qué? Lo malo, lo malo, lo malo. Salomón hizo lo malo delante de Yahweh. Salomón desvió al pueblo. Mire lo que sigue diciendo ahí el texto. Sigue diciendo ahí en la palabra: porque hizo Salomón edificar en el monte que está enfrente de Jerusalén un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo que el pueblo se desviara y los llevó a la práctica continua de la violación de la Torá. No tendrás otros dioses delante de mí. Y se entregó a esto. Y dice versículo 8: y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Mire, este hombre se pervirtió sexualmente. Hubo una perversión. De ahí fue que vino la debacle para Israel. Por eso Israel se dividió en dos. Ya el Señor les había dicho lo que iba a pasar a Israel si pedían un rey como las demás naciones. Y el Señor les había dicho: el rey que venga sobre ustedes les va a tratar mal, los va a ultrajar, los va a apartar del camino. Y empezó el Señor a advertirle a Israel lo que iba a pasar si pedían un rey sobre ellos como lo tenían las demás naciones. Sin embargo, ellos dijo Israel: no nos importa, pon rey sobre nosotros. Entonces el Señor le dijo a Samuel: tranquilo, ponga rey, porque no lo han despreciado ustedes, Samuel, me han despreciado a mí. Cuando hacemos lo malo es un desprecio directo ¿a quién? A Yahweh. Cuando insistimos en estar violando sistemáticamente la ley de Dios, la Torá de Dios, cuando el hombre insiste en la violación continua de la ley de Dios, lo que está haciendo es un desprecio directo a Yahweh. Y por eso este rey trajo la maldición sobre Israel. Y por eso su hijo, cuando su hijo fue a heredar, Roboam, el pueblo se dividió. Hubo división y hubo enfrentamiento entre el mismo pueblo, y empezaron a matarse prácticamente entre ellos dos, y quedó dividido Israel en la parte del norte y en la parte del sur. Y en la parte del norte empezó a gobernar un hombre llamado Jeroboam, y en la parte del sur el hijo de Salomón llamado Roboam.
Y eso empezó a traer maldición al pueblo. Y dice la Biblia que empezaron a levantarse imperios y vinieron a atacar a Israel y prácticamente quisieron exterminarlo. Porque cuando uno empieza a vivir en la práctica continua del pecado, es decir, de la violación de la ley, de la Torah de Dios, la única consecuencia que puede venir de eso es ¿qué? La destrucción, la muerte. Y el Señor le había advertido a Salomón. Sin embargo, Salomón no tuvo esto en cuenta. No tuvo esto en cuenta. Y dice la palabra allí que Salomón hizo que el pueblo se desviara. Mira lo que dice aquí el versículo 9. Y Yahweh se indignó con Salomón, porque su corazón se había desviado de Yahweh, Dios de Israel, que se le había aparecido en 2 veces. ¿Cuánto más nosotros hoy? Cuando el mismo escritor de la carta a los Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas, nos ha hablado hoy a través de ¿quién? De su Hijo Yeshua. Hoy por hoy esta generación tiene una mayor responsabilidad, porque no nos viene a hablar un profeta, nos vino a hablar el mismo Mesías y el Hijo de Dios, quien vino a traer testimonio del eterno Dios. Y estamos despreciando aún el señorío de Él. Y no queremos atender a su palabra. Y vino Él, como dice la palabra, que Él no vino para condenar al mundo, pero esta es la condenación del mundo, dice Juan 3. Que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Cuál es la condenación del mundo? ¿Por qué el mundo va a ser condenado? Porque Dios es malo, ¿cierto? Porque amaron más las tinieblas que a la luz. Continuamente la gente dice, pero ¿cómo un Dios bueno va a condenar a la humanidad? Esa no es una pregunta correcta. Más bien habría que preguntar cómo la humanidad desprecia a un Dios bueno. No es que Dios, siendo bueno, va a condenar a la humanidad. No, es que la humanidad misma desprecia a Dios. Y esta es la condenación que ha venido. Y dice la palabra entonces que se indignó el eterno Dios contra Salomón, porque su corazón se había desviado, a pesar de que el mismo Señor, el mismo Dios se le había aparecido en 2 ocasiones. Se le mostró, allí se le apareció en 2 ocasiones, en 2 ocasiones. ¿Sabe cuál fue el error de Salomón? Porque la gente dice o decimos que Salomón fue el hombre más sabio, ¿cierto? Sobre la tierra. Precisamente lo que pidió. Él no pidió conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la petición de Salomón? Cuando el Señor se le apareció y el Señor le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón. ¿Qué le pidió? ¿Dame qué? Sabiduría. Qué bueno. ¿Para qué? Para gobernar, para guiar este pueblo. ¿No pidió sabiduría? Para él. Porque es que gobernar un pueblo es tan fácil, tan sencillo que es gobernar. El problema es gobernarse a uno mismo. Uno necesita sabiduría para gobernarse. Él tenía que haber pedido la sabiduría para él mismo, para gobernarse a sí mismo. De decirle, Señor, dame sabiduría para someterme a ti. Dame sabiduría para vivir conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. No, pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Ese no era lo que él tenía que haber pedido. ¿Usted cree que yo le pido sabiduría al eterno Dios para poder guiar como pastor a ustedes? No. Le pido siempre, todos los días, Señor, dame sabiduría para poder guiar mi vida, para poder orientar mi vida, que yo no me desvíe, Señor, porque si me desvío yo, voy a dañar a muchos. Él estaba pensando, era en el concepto del reino, de lo que tenía, de lo material. Quiero esto y lo que había tenido, pero no entendió su propósito personal. Y por eso se desvió Salomón, porque pidió equivocadamente. Por eso la Biblia dice que muchas veces pedimos, pero pedimos ¿qué? Mal. Tenemos que aprender a pedir lo correcto.
Y ese fue el problema de Salomón. Y por eso dice la palabra que Salomón se desvió, porque hizo ¿qué? Lo malo. Dice, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Y esa palabra malo que aparece ahí es la palabra ra. Es decir, que él empezó como rey a quebrantar sistemáticamente, continuamente empezó a quebrantar ¿qué? La ley de Dios, la Torah de Dios. El mismo rey que debía haber dado ejemplo, llevaba al pueblo a esto, a quebrantar, a quebrantar, a quebrantar, a quebrantar. Y dice entonces allí que hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió plenamente a Yahweh. Cuando nosotros vivimos haciendo lo malo, la maldad, lo malo, que es el quebrantamiento continuo de la Torah de Dios, no podemos seguir plenamente en el camino de ¿quién? De Yahweh. Nos vamos a desviar. Y si usted se sale del camino, se va al abismo. La ley de Dios, los mandamientos del eterno Dios, su Torah, no son obstáculos que nos estorben, sino que son guías en el camino para que no nos salgamos de él. Porque si nos salimos del camino, nos vamos ¿a dónde? Al precipicio. El problema es que muchos ven la Torah de Dios, la ley de Dios, la ven como restricciones. Pero ¿por qué me ponen esta baranda aquí? Déjenme pasar, yo quiero ir para allá. Pero es que si pasa se va a ir al abismo. ¿Acaso es una restricción? ¿Acaso es por maldad? Es por protección. Es una baranda que te está protegiendo, porque si te vas hacia el otro lado, te vas al abismo y te vas a matar. Eso es la Torah. Pero Salomón no lo quiso entender. Así pasó en el tiempo de la gente del tiempo del diluvio. Cada día fueron añadiendo más y más y más y más y más quebrantamiento de la Torah de Dios, y no les importaba hasta que llenaron ¿qué? La copa. Y estamos viviendo en una sociedad que cada día está quebrantando sistemáticamente la ley de Dios. La sociedad humana lo está haciendo y está llenando la copa aceleradamente, y nos falta muy poquito para que empiece a rebosarse, a botarse. Falta muy poco. Hemos acelerado el proceso de llenado de la copa, y cuando llenamos la copa es que se desatará la copa de la ira de Dios. Falta muy poco, mis amados. Y hemos abierto, parece que hubiéramos abierto la llave de llenado de la copa y le hubiéramos aumentado el flujo que le cae. Así está la humanidad. Y dice entonces que él hizo lo malo delante de Dios. Hará. Mira lo que dice Proverbios 28:5. Dice: los hombres malos no entienden de qué, de justicia, pero el que busca a Yahweh lo entiende todo. Ojo con eso. Los hombres malos, hará, no entienden de justicia. Claro, una persona que continuamente está quebrantando la Torah de Dios no va a comprender lo que es justicia. Pero el que busca a Yahweh lo entiende ¿qué? Todo. La maldad en el hombre, el continuo desprecio hacia Dios, de su Torah, de su ley, ese continuo desprecio del ser humano hace que el hombre se vuelva una persona cerrada, obtusa, que no pueda entender absolutamente nada de lo que es justicia. Pero dice la palabra que el que busca a Yahweh, el que le desea, esa búsqueda continua, esa búsqueda incesante, ese deseo, esa palabra buscar allí es un deseo continuo, es un anhelo continuo. El que busca a Yahweh lo entiende ¿qué? Todo. Por eso Yeshua dijo: busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Esa palabra busquen que aparece allí en griego, literalmente es traducido, o es la palabra para deseo, que en griego es zeteo. Zeteo en griego. Zeteo. De ahí viene la palabra deseo, anhelo. Deseo, busquen. Cuando el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, esa palabra zeteo significa anhelo, deseo.
Es decir, que la búsqueda del reino de Dios y de su justicia debe ser un ¿qué? Un anhelo, un deseo continuo en la vida del ser humano. ¿Qué es buscar? Es anhelar, es desear, que sea el deseo profundo de su ser. Eso es buscar. Cuando él dice busquen, está diciendo es anhelen, deseen con profundidad, que sea el mayor de sus anhelos, que sea el mayor de sus deseos. ¿Qué es lo que usted desea tanto? Debe ser el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Pero no, el hombre malo no lo va a hacer. El que continuamente está quebrantando la Torah de Dios no lo va a hacer. Porque eso solamente lo puede hacer es el que busca a Yahweh. Y ese es el que tendrá pleno entendimiento. Lo entiende todo. Por eso nosotros podemos entender y discernir los tiempos. Por eso podemos entender la profecía. Por eso nos podemos preparar. Por eso podemos entender lo que el mundo no entiende. Para el mundo muchas de estas cosas son locura, no tienen ningún tipo de sentido. Eso que nosotros hablamos aquí parece que fuera una cosa rara. Nos ven como bichos raros porque no pueden entenderlo, porque su pensamiento está alejado de Dios, porque sencillamente se han cerrado su entendimiento. Pero los que buscamos, a los que deseamos, a los que vivimos conforme a la justicia de Dios, conforme a su palabra, conforme a su Torah, se nos es dado ¿qué? Entendimiento, y por eso podemos entender todas las cosas. Amén. Y en un mundo como el que vivimos hoy se requiere eso, una iglesia entendida. El único que pudo entender el tiempo profético en aquel momento fue ¿quién? Noé. Todo el mundo estaba cerrado. Solo Noé pudo entenderlo. Los demás estaban cerrados. Y el problema es que cuando todo el mundo hace lo mismo, pareciera que como todo el mundo hace lo mismo, lo correcto es ¿qué? Es eso, lo que hace todo el mundo. No, uno debe, es más, uno empieza a sentir que uno es el que está mal. Porque es que son tan poquitos los que lo hacen, que uno dice, no, ¿será que yo soy el que estoy mal entonces? Pero eso es lo general, es lo generalizado. En el tiempo de Noé, solo él y su familia pudieron entenderlo todo, pudieron discernir, pudieron entender lo que venía, pudieron entender el momento profético, lo que estaba aconteciendo. El resto, dice el Señor, que vino el diluvio y ¿qué? Y arrasó con todos. Entendimiento. Pero el que practica el quebrantamiento continuo de la Torah no tiene entendimiento, por tanto no puede entender lo que es justicia. Y la justicia es la Torah. De una vez les voy diciendo. Por eso no la pueden entender, por eso les cuesta trabajo. Salmo 23:4. Dice el salmista: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal. Ahí está la palabra hará. Mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden ¿qué? Aliento. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Es una figura metafórica, es una metáfora que se usa para describir a una región o a una generación que continuamente están quebrantando la ley, la Torah de Dios. Por eso el salmista dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, es decir que cuando vivimos en medio de una sociedad de ese tipo, eso se vuelve como en un valle de ¿qué? De muerte, que el que lo atraviesa se muere. Pero el salmista decía, pero yo no temeré mal alguna. Yo no voy a temer a lo que ellos hacen. Quebrantan continuamente la ley, hay un quebrantamiento continuo, hay maldad. Pues yo no voy a temer a eso, no lo voy a temer. Allá ellos lo entienden, pero yo permanezco en el Señor. Y dice él, ¿por qué? Porque tu vara y ¿qué? Y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. ¿Y cuál es la vara? La vara era algo con lo que se medía antiguamente, ¿no? La vara servía para golpear a las ovejas cuando no querían obedecer. Pero la vara por lo general, de hecho, es una medida. Es la medida en la antigüedad, la vara. ¿Sí? La vara. La vara era una medida.
Y la vara se usa para corregir a las ovejas. ¿Y cuál es nuestra medida? Pues la palabra de Dios. ¿Con qué somos corregidos? Con la palabra de Dios. ¿O no dice eso el mismo apóstol Pablo? ¿Sí? Que la palabra de Dios es inspirada. ¿Sí? La palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para corregir, para instruir, para enseñar, para edificar. Es para eso. Para eso está dada la palabra de Dios. Con eso es que nos corregimos nuestro camino. Esa es la vara con la que somos medidos nosotros continuamente. Tenemos que someternos a la vara. Y por eso Él dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Me infunden, me dan aliento, me permiten tener una nueva respiración, me permiten tener un nuevo aire para continuar. Por tanto, no es una excusa que nosotros vivamos en medio de un mundo que se está corrompiendo cada vez más, un medio corrupto, un mundo que cada día practica más y más y más el pecado, que cada día desafía más y más a Dios. No importa, yo no puedo tener eso como excusa para decir que no pude y es que me contagié del mundo. No, yo puedo estar pasando por en medio del valle de la sombra de muerte y no debo tener ningún temor, porque Él estará conmigo. Él estará infundiendo su aliento sobre mí, amén, a través de su palabra. Proverbios 15:10 dice: la disciplina le parece mal al que abandona el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. La disciplina le parece mal, ahí está. O sea, muchas veces el hombre, cuando no está con Dios, precisamente a lo malo empieza a llamar ¿qué? Bueno, y a lo bueno, malo. Entonces, para el mundo la disciplina de Dios es algo ¿qué? Malo. Pero para nosotros es algo ¿qué? Bueno. La disciplina. Y es que el Señor usa la disciplina así como lo hace un pastor con sus ovejas. Cuando la oveja no quiere obedecer, pues saca la vara y empieza ¿qué? A corregirle. Porque muchas veces es necesario hacerlo para poder lidiar con esa cantidad de ovejas. Y cuando la oveja está muy tremenda, que no se deja llevar como debe ser, y se está volviendo un problema, entonces el pastor usa el otro elemento llamado el cayado. Y el cayado tiene una forma especial. Tiene una contraparte dentro de su estructura. Por eso el cayado es como una especie de ¿qué? Como de jota, ¿sí? ¿Y para qué lo usa? Para cuando está muy necia la oveja, pues sencillamente manda el cayado. Con esa parte traba una pata, le da la vuelta y le parte la pata. Así deja de saltar tanto para que no se vaya a ir al abismo. Algunos piensan: no, es que el calladito, la forma del callado es para traer a la ovejita ahí del cuellito, ¿no? Ay, tan linda allí. Y la oveja otra vez venga para acá. Antes de que se vaya a ir al abismo, pues es preferible partirle una pata. Porque es preferible entrar al reino de los cielos manco, mocho. No, eso es figurativo, obviamente. ¿Sí? Figurativo, sin un ojo. Eso es figurativo. Claro, muchas veces hay que hacer eso. Y eso es lo que hacía el pastor: partía la pata para que empezara a andar coja. Pero el pastor luego lo que hacía era dislocarle. Luego le sanaba y así aprendía. Así aprendían las ovejas. Porque a veces las ovejas son tercas, que no queremos aprender. Entonces el Señor usa la vara y nos manda la vara y seguimos saltando, y otra vez y seguimos saltando. Y el Señor: bueno, está bien, venga, para que deje de saltar tanto. Porque en medio de estar saltando, nos salimos del camino y nos vamos al precipicio. Nos matamos. Y muchas veces el Señor va a tener que usar con nosotros la vara o el cayado si es necesario, amén. Pero muchas veces el Señor tiene que hacer con esto. El Señor, en mi caso particular, tiene que usar muchas veces el cayado, porque la vara no me ha servido a mí. Y le doy gracias al Señor, porque me ama tanto, porque su palabra dice que el Señor a quien ama, a ese disciplina.
Y en eso aún me muestra el Señor su amor. Porque si no me amara, me dejaría hacer lo que quisiera y ya estaría muerto en el precipicio. Y le doy gloria a Dios por eso. Pero dice acá que la disciplina le parece mal al que abandona el camino. Claro, al que se quiere salir del camino, le parece mal la disciplina. Y el que aborrece la reprensión morirá. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver las cosas como no son, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, no vamos a poder diferenciar de lo que es. Y la disciplina del Señor la vamos a ver como algo contrario, algo malo. Cuando la disciplina es algo bueno que nos lleva precisamente a librarnos de lo malo. Y dice acá, el que aborrece la reprensión, ¿qué? Morirá. Es decir que la sociedad que había en el tiempo de Noé era una sociedad que había aborrecido ¿qué? La reprensión, la disciplina. No aceptaban eso, no lo aceptaban. Y hoy vivimos en una sociedad así, lamentablemente. Y por eso, ante la falta de la disciplina en nosotros, al no aceptarla, lo único que vendrá como resultado de eso será ¿qué? La muerte. Y eso fue lo que pasó en el caso también de Faraón. Veamos Deuteronomio 6, 22. Deuteronomio 6, 22. Y eso es lo que hace el Señor hasta el día de hoy con nosotros. Deuteronomio 6, 22, ¿lo tiene? Dice: y ante nuestros propios ojos Yahweh dio señales y portentos grandes y malignos en Egipto contra Faraón y contra toda su casa. Dice, y ante nuestros ojos Yahweh dio ¿qué? Señales. Mire, lo primero que el Señor empieza a hacer es dar ¿qué? Señales. La palabra señales que aparece allí es la palabra otot, señales. Y luego aparece otra palabra, que es la palabra portentos. No sé cómo aparece en su Biblia, portentos o cómo. Prodigios, eso es correcto también. Los portentos o prodigios son señales especiales. Cuando el eterno Dios se apresura a decretar ya un juicio, ojo con eso. Y la palabra que aparece allí es una palabra que tal vez usted ya me ha escuchado decir, moftim, moftim, que son las señales o los prodigios, los portentos que se dan como antesala a un juicio. Es lo que dijo el profeta, ¿sí? El Señor dice, y daré ¿qué? Señales, moftim, en el sol, en la luna. Recuerde que yo le he enseñado eso. Moftim. Moftim son unas señales especiales, que se daban siempre antes de el Señor derramar su ira. Es decir, los moftim son las señales que indican que el hombre está a punto de ¿qué? De rebosar la copa. Como una última esperanza, como una última alternativa para el hombre, como una última advertencia. Miren, ya la van a rebosar. Ojo, paren, conviértanse, deténganse. Y eso fue lo que hizo con Faraón. El Señor le envió señales, otot, y también le envió ¿qué? Moftim. Por eso el Señor le dijo a Moisés: aquí pongo en tus manos estos moftim, estas ¿qué? Señales, estos prodigios, para que vayas delante de Faraón. Porque lo que el Señor estaba haciendo era darle una oportunidad de arrepentimiento, no solamente a Faraón, sino a toda una nación. Porque es que realmente Dios no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él habla de una y otra manera, pero el hombre no le quiere escuchar. Porque cuando nos acostumbramos a practicar tanto la maldad, tanto el pecado, la abominación a Dios, despreciarle a Él, el violar su Torah continuamente, lo que sucede es que nos volvemos cerrados y no entendemos que es el Señor quien está hablando. Y dice acá, y ante nuestros propios ojos Yahweh dio señales, otot, y portentos, moftim, grandes y malignos, raim, que es el plural de ra. Es decir, que el pecado o la maldición, el juicio que vino contra
Egipto fue resultado de ¿qué? De Suraim, de su continua maldad, del continuo pecado, de la continua violación de la Torá. Lo hicieron y era el imperio de aquel entonces. Era el imperio que más se veía, el más poderoso. Y lo único que se dedicó este imperio fue ¿a qué? A pecar, a pecar. Dice que se levantaron faraones que ya no conocían al Dios de José, al Dios de Jacob. Cuando Dios mismo había librado a Egipto de la maldición con José, ¿se acuerdan? Cuando vinieron los tiempos de escasez, Dios libró a Egipto. De hecho, se enriqueció Egipto en medio de toda esa maldición, gracias a José, porque mismo Dios le reveló lo que venía. Pero no quisieron. Dice que se levantaron unos nuevos faraones que ya desconocieron al Dios de José y de Jacob. Ya no lo conocían. Se hicieron a otros dioses. Entonces ese era el problema de la sociedad que había en el tiempo de Noé. El mal, ¿verdad? Y dice allí Génesis 6:5, volvamos a Génesis 6:5. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre era ¿qué? Mucha. La maldad era mucha. Recuerde, Rabá significa ¿qué? Desbordarse. Un río es hermoso mientras está en su cauce, pero un río salido de su cauce desbordado, eso es aterrador. ¿Sí o no? Eso se lleva lo que encuentra. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda forma del pensamiento de su corazón era solamente el mal, ¿verdad? Durante todo el día, todo el tiempo. La forma del pensamiento de su corazón. Esa palabra pensamiento, o yo no sé si su Biblia dice pensamiento del corazón, de su corazón, ¿sí lo dice así? Por lo general la mayoría de las Biblias lo traducen así, y es correcto. No estoy diciendo que esté malo, o no voy a decir que está malo, pero la palabra que aparece allí, esa palabra hebrea, ¿sí? Literalmente significa inventar, fabricar algo, ¿sí? Cuando una persona se dedica a inventar, se dedica a diseñar, es decir, que planea algo sistemáticamente, voy a diseñar algo, quiero inventar algo y me empiezo a proponer a hacer lo que quiero y empiezo a desarrollar algo. Eso es lo que quiere decir allí esa palabra en hebreo. Toda forma de su invención, de su corazón. Es decir, empezaron a usar el corazón, porque recuerde que el corazón en la antigüedad es ¿qué? Es el pensamiento. Para los orientales, el corazón es el pensamiento, es el razonamiento, es donde se ejecuta toda esta lógica. Para los orientales no se siente con el corazón, se piensa con el corazón, se siente con las entrañas. Los sentimientos se desarrollan en las entrañas. Por eso yo te amo entrañablemente, muchas veces decimos, ¿no? Te amo con mi intestino, te amo con mi hígado, con mi páncreas, te amo, ¿sí? Y con todo lo que tienen. Te amo allí. Pero ese es el pensamiento, el corazón. Es decir, que la invención de su corazón, del pensamiento, la invención, fabricaban, se levantaban a ver cómo hacer para pecar. Y eso es lo que hacemos hoy. Aún se ha vuelto tan sistemático esto que hasta queremos llevar el pecado a la justicia, a las leyes, ¿o no? Y empezamos a hacer que se legisle a favor de ¿qué? Del pecado. Y estamos tramando una y otra manera. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos? No, pues que cambiemos el sexo en la cédula de ciudadanía, por ejemplo. Eso es una manera de, poner a funcionar. ¿Qué hacemos? Y ya hay personas que se están cambiando ¿qué? Aquí en Colombia el sexo, sí. Y es un trámite facilito de hacer, que se hace en un día. Ojo, en un día. Usted quiere cambiar el sexo, su sexo, en un día usted puede ir allá a una notaría y decir: yo quiero que me cambie. Mira, acá parece que soy hombre, pero yo no me siento hombre, yo soy mujer. Por favor, me le pone que soy mujer.
y le ponen y ya, porque ya se está haciendo. Ya fue, ya la norma está. Y le cambian a uno entonces el sexo. Y de ahí se pueden desprender una cantidad de cosas, porque ahora legalmente un varón es mujer. Entonces ya no se puede decir más varón, porque legalmente es ¿qué? Es mujer. Entonces si alguien quiere casarse, se quieren casar dos homosexuales, entonces simple, vaya, cambie usted su sexo, uno de los dos cambia el sexo, y ahora hay hombre y mujer. Entonces ya ningún juez, ningún notario les puede decir que no los puede casar, porque se supone que el matrimonio, según la Constitución, artículo 42 de Colombia, solamente es entre hombre y mujer. Pero como ahora legalmente hay un documento que dice que es mujer, así físicamente sea hombre, y el otro dice que es hombre, entonces mujer y hombre, listo, legalmente los tengo que casar. O sea, mire cómo fabrican, se fabrica, y las leyes van hacia eso continuamente. Ya hay algunas personas, hay personas que se han cambiado, ya han hecho cambio de su sexo. Ahora, al poder cambiar su sexo y poderse unir legalmente en matrimonio, entonces podemos adoptar hijos. ¿Sí? Entonces mire cómo vamos hacia todo ese tipo de cosas. Le estoy mostrando solamente una cosa. Tramamos de manera sistemática, inventamos cómo hacemos para que legalmente se den las cosas. Es tramar, es inventar, es maquinar, es sentarse a planear. ¿Cómo planeamos el pecado? Aún para que el pecado se vuelva algo legal. Para que se vuelva algo legal, el pecado. Y yo soy consciente que esto que yo estoy enseñando acá me puede traer a mí problemas grandes. Eso lo están transmitiendo en vivo, en directo. Me pueden demandar por esto. Pero tengo que mostrarles la palabra, la verdad. Se maquina cantidad de cosas, y por eso cada vez van ganando más, y se gana más y más territorio, y van ganando más leyes, y así se van haciendo una cantidad de leyes que se fabrican para legalizar el pecado, lo que la Biblia muestra como algo antinatural. ¿Me hago entender? Amén. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es lo que hacía en aquel entonces la gente, la humanidad. ¿Cómo hacemos? Y tramaban, y por eso el Señor dice que en aquel tiempo, como en los tiempos de Noé, se casaban y se daban en casamiento. Las dos expresiones que yo las he explicado. Yo he explicado estas dos expresiones, que son dos expresiones que muestran uniones aún antinaturales. Es algo tremendo, y hacia eso vamos. Entonces, en aquel entonces, la humanidad pensaba continuamente en su corazón, ¿sí? Cómo inventar, cómo sacar esto, ¿sí? Durante todo el día, durante todo el tiempo. Y hoy vivimos en una sociedad así, que continuamente la gente está tramando ¿qué? El mal. Y no solamente la forma legal, sino que continuamente la gente se está levantando. Hoy muchos se están levantando. ¿Cómo dañar? ¿Cómo destruir? ¿A quién tumbo? ¿Qué hago? Y usted no ha visto que las estafas y cantidad de cosas se han multiplicado. Es una cantidad de cosas tremendas, ¿sí? Que la gente que se está viviendo en medio de toda la humanidad. Y vamos más es hacia el pecado, hacia las cosas que dañan. Y estamos usando esto. Y sencillamente lo único que estamos haciendo es acelerar el proceso de ¿qué? De llenado de la copa. Pero la copa tiene un límite. Cuando empieza a rebosarse, vendrá el juicio de Dios. Y quiero decirles que la copa está a puertas de rebosarse. Ya va a empezar. La copa está ahí ya una gotica más y eso empieza a rebosarse. Estamos a puertas de todo eso. Eso fue lo que vio el Señor. Yahweh vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra
y que toda forma de su invención, de su imaginación, de su fabricación, de su maquinación, de su corazón era solamente hacia el mal. Miren, usaban toda su capacidad inventiva solamente ¿para qué? Para el mal. Y eso es lo que está sucediendo. Una humanidad que se está empeñando en que toda su capacidad inventiva hacia el mal. Hacia el mal. Usamos la ingeniería genética para modificar alimentos, para sacar el mayor provecho económico sin tener en cuenta los efectos sobre la salud humana. Entonces modificamos alimentos, hacemos una cantidad de cosas, manipulamos y coma nosotros todo eso. No importa. Preferimos dejar fuentes sostenibles de energía. Tenemos una fuente poderosísima de energía llamado el sol y ya tenemos la capacidad de cómo aprovecharla, pero preferimos seguir explotando los recursos del petróleo que traen mayor y mayor y mayor contaminación. Porque estamos pensando en función del lucro de algunos. Y así casi todas las cosas se determinan para el mundo basados es en cuántos son los réditos, cuál es el lucro, cuánto me va a beneficiar, pero no pensando en una administración de la vida. Y eso es lo que el Señor va a cobrar, la falta de administración de la vida. Porque sencillamente lo que estamos haciendo es destruirnos a nosotros. Y dice la palabra que Dios destruirá al que se destruye, al que destruye su cuerpo. ¿Me hago entender? Es una situación tremenda, pero apenas vamos ahí en ese versículo, versículo 5. Vamos a pasar al 6. Dice acá el versículo 6. Voy a leer una de las versiones normales. Y se arrepintió Yahweh, y Yahweh se arrepintió de la humanidad que había hecho en la tierra, y se entristeció en su corazón. Y se arrepintió Yahweh de la humanidad que había hecho en la tierra, y se entristeció en su corazón. ¿Qué dice? Se arrepintió. ¿Realmente Dios se arrepiente? La Biblia dice, la Biblia enseña que Dios no es hombre que mienta, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿cómo así que se arrepintió Dios, Yahweh, de la humanidad que había hecho? ¿Cómo se explica eso? ¿O sintió pesar? ¿Será que, qué pesar de haber creado la humanidad? ¿Cuánto? Le dio pesar. No, mire lo que hice. ¿Será? ¿Será que eso es correcto? ¿Cómo entender ese texto? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda del eterno Dios.